Vamos, hermanos, nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Ya hemos venido estudiando los primeros 17 versículos. Hoy vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy en el versículo número 18. A veces le decimos, Dios, háblame. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la palabra y leerla, estudiarla. La manera como Dios habla es a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, clamamos para que esa palabra sea escrita en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Que la podamos comprender, entender, que traigas esa iluminación y esa revelación que está en tu palabra, pero que necesita ser iluminada ahora, Señor, en nuestros corazones. Por eso, Señor, clamamos a ti. Pon también las palabras en mi boca para hablar las verdades tuyas y para que cada corazón esté dispuesto para recibirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La vez anterior vimos cómo el apóstol Pablo comienza a poner en un gran tema como es el Evangelio y cómo comienza poco a poco a desarrollarlo. Y a través de los capítulos que van creciendo en el Evangelio en la carta de Pablo a los romanos, se va viendo cada vez mayor y mayor profundidad en la explicación, en la manifestación de este Evangelio. Ahora, en la parte que vamos a entrar, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la condenación del hombre. Desde este capítulo hasta el capítulo 3, Pablo comienza con una afirmación fundamental, una afirmación que no tiene discusión, y es acerca de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, eso ofende a las personas que no han nacido de nuevo. Incluso para muchos cristianos no comprenden, no entienden y no quisieran escuchar acerca de la ira de Dios. Mucho de lo que se comparte hoy en día del evangelismo que se predica está basado solamente en el gozo, en las bendiciones, en la salvación, en la paz que trae la fe en el Señor Jesucristo, y esos beneficios son ciertos. Cuando nosotros hemos creído en la verdad del Evangelio, cuando nosotros estamos afianzados sobre una verdadera fe, pero, aquí hay un pero, la secuencia lógica, mis amados hermanos, que debe haber tras el juicio, porque Dios juzga el pecado. También tenemos nosotros que conocerlo y entenderlo. Tenemos que conocer, por así decirlo, las dos caras de la moneda. Tenemos que conocer las dos caras de la moneda. ¿Y cuál fue el motivo realmente del apóstol Pablo para compartir este evangelio? Pues primero, el temor a la condenación eterna, para que los hombres no terminaran finalmente su existencia eterna en el infierno. Y él comienza a explicar y a determinar esta primera parte, por así decirlo, de el evangelio,
explicando y dando a conocer la ira de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros escapar? ¿Cómo podemos tener un camino nosotros de salvación? Y es apenas lógico. Una persona no puede comprender y entender las maravillas de el Evangelio, de la gracia de Dios que ha sido derramada, de la plenitud del amor de Dios, cuando no comprende su propia condición delante de Dios, cuando no entiende que ha desobedecido la ley de Dios, ha violado los principios que el Señor ha establecido, que no ha podido obedecer perfectamente la ley, la palabra de Dios, y que por consiguiente está bajo juicio y está bajo condenación. Si esa persona lo entiende, si esa persona lo comprende plenamente y ve cuáles son las consecuencias de su propio pecado, que ese pecado requiere un castigo y que si no hay un arrepentimiento y una convicción realmente de la obra del Señor Jesucristo, que es el camino que Dios ha determinado para nosotros, esa persona está perdida. Por eso es necesario comprender y entender primero la condición o nuestra condición como seres humanos. Y cuando aquí se habla de ira, en este verso viene de una palabra griega que es orge, que significa indignación, un tipo de enojo, pero no es un tipo de enojo o de ira momentáneo o emocional o a veces descontrolado como lo vemos en los seres humanos. Somos propensos a irarnos, pero esa ira va generalmente acompañada de emociones que nos llevan finalmente al pecado. Cuando estuvimos hablando acerca de los atributos de Dios, vimos cómo todos los atributos de Dios están perfectamente equilibrados. Hay una perfección divina en Dios. Si Dios no tuviera enojo e ira, entonces no sería Dios. Ojo, si Dios no tuviera enojo e ira, no sería Dios. Porque de la misma manera, no sería Dios si Dios no amara y no extendiera también su gracia. Dios ama perfectamente también la justicia y Él odia la maldad. Veamos algunos textos allá en el Salmo 45. Salmo 45, versículo 7. ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? Tristemente, como les decía hoy en día, mis hermanos, es una desgracia, es una tragedia para el mundo evangélico que no se predique acerca de la ira y el enojo de Dios, que no se predique acerca de la condenación que viene por causa del pecado que no ha sido perdonado. O sea que están compartiendo solamente una parte del evangelio, cortan el evangelio, lo mutilan. ¿Ah? Porque no queremos herir la sensibilidad de las personas. Queremos que las personas se sientan agradadas en la iglesia o cuando se predica el evangelio. Pues ese no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, ni el evangelio que nos está presentando el apóstol Pablo aquí en esta carta. Tenemos que ver cada uno de esos atributos de Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento precisamente se hace énfasis en la ira justa de Dios. Miremos algunos textos. El Salmo 2, versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
en ese mismo capítulo, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Otro salmo también, el Salmo 76. Salmo 76, versos 6 y 7. Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Otro salmo, Salmo 78. Salmo 78, versículos 49 a 51. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Hasta ahí nomás. Fíjese Dios cómo extiende su ira aún también sobre su pueblo, cuando es un pueblo que no se ha querido arrepentir, cuando ha sido un pueblo terco y rebelde. Salmo 90. Salmo 90. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Salmo 97 al 9. Tal manera que en el Antiguo Testamento se habla profusamente acerca de la ira de Dios. Los profetas también hablaron acerca de la ira de Dios. Vamos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 19. Perdón, Isaías capítulo 9. Perdón, 9, 19. Isaías 9, 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Jeremías también lo declaró. Jeremías capítulo 7, verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los montes, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Ezequiel capítulo 7, verso 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Mis amados hermanos, la ira de Dios es algo que la Escritura lo anuncia, que la Escritura lo declara. Es uno de los atributos de Dios. Ahora, Dios desde el Génesis ha expresado su ira contra la humanidad, la ha manifestado en épocas pasadas. Recordemos desde el Edén. Trajo juicio sobre la desobediencia y el pecado. En Noé, en los tiempos de Noé, Dios destruyó toda la raza humana, a excepción de 8 personas, a través del diluvio. Más adelante, cuando los hombres pretendieron construir esa torre de Babel, ¿cierto? Esa torre idólatra, Dios trajo también destrucción, juicio, ira. En la época de Abraham, la ira de Dios vino sobre Sodoma, vino sobre Gomorra. Solamente pudo escapar Lot y su familia.
Recordemos que también destruyó al ejército del faraón. ¿Mm? Allí en el mar mientras perseguían a los israelitas. Él también, como lo hemos estado viendo en estos días en nuestros devocionales, cómo el Señor trajo juicio sobre los reyes impíos, sobre Israel y sobre Judá, ¿sí? Reyes como Sennacherib, como Nabucodonosor, como Belsasar. ¿Ah? Incluso también Dios derramó también su ira sobre algunos reyes de su propio pueblo. Recuerden allá en los libros de Reyes, cómo se repite permanentemente: tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, con los cuales hizo pecar a Israel. Vino también la ira contra Aarón y María por causa de la murmuración en contra de Moisés. ¿Sí? De igual manera también en el Nuevo Testamento se habla con claridad acerca de la ira de Dios. Todos conocemos Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué sigue diciendo? Que ha dado su Hijo unigénito para todo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora miremos lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, todos aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador están bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando le decimos a una persona que no conoce a Dios, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que te ama y que tiene un plan maravilloso para ti, ya sabemos cuál es el plan para la persona que no conoce al Señor, ¿cierto? Debía leerle este versículo. Ese plan no es maravilloso. Ese es un plan de desgracia. La ira de Dios está sobre esa persona. Miremos también lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, verso 22. Dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nuevamente la ira de Dios se manifiesta o se manifestará en estas vasijas preparadas para la ira de Dios. Allá en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, leemos lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que el que no ama al Señor Jesucristo, esa persona es una persona maldita. Es una persona que ha sido maldecida. A veces nosotros queremos suavizar, mis amados hermanos, el evangelio. Tenemos que enfrentar al hombre a su propia condición. Y si no lo hacemos, estamos nosotros predicando un evangelio diferente. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que estar pendientes y atentos a la verdad del evangelio. Colosenses capítulo 3.
Versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, mi hermano, que si usted va donde el médico le manda a hacer una cantidad de exámenes, después de que él tiene todos los resultados de los exámenes en sus manos, le dice, no, pero usted está bien, usted puede irse para su casa? Pero usted dice, mire, pero doctor, yo me siento muy mal, tengo dolores permanentemente, no tengo fuerza, tengo borrachera, bueno, una cantidad de síntomas, pero el médico le dice, no, usted está bien, usted está bien. Pero cuando pasa el tiempo, usted se enferma cada vez más y consulta a otro médico y le dice, sí, ese otro médico le dice, sí, es que usted tiene un cáncer. Y ya es muy tarde para que lo podamos controlar. ¿Qué usted le diría a ese médico primero? ¿Ah? Algunos en su ira tomarían un arma y se irían junto con el médico para el otro lado. Lo engañó, jugó con la vida de esa persona. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no predicamos el evangelio de Cristo. Cuando solamente le decimos lo que la persona quiere escuchar. Tranquilo, usted está bien, chévere, bendecido, empoderado, somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que escuchar primero las malas noticias. Y la palabra, las escrituras, primero lo que hacen es anunciar las malas noticias. El justo juicio de Dios en contra del pecado. Y eso viene antes de la gracia de Dios, del perdón de los pecados que es ofrecido a través del evangelio del Señor Jesucristo. Una persona, ¿por qué va a buscar la salvación si ni siquiera sabe que está bajo condenación? Una persona que va a ir al médico si no le duele nada, pero tiene un tumor terrible, pues no consulta, no tiene razón para desear ningún tipo de vida espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona ni siquiera se ha dado cuenta que está muerta espiritualmente. ¿Mm? Desde la caída de Adán y Eva, vino la condenación para toda la raza humana. El apóstol Pablo lo manifiesta ya en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que no hayamos pecado. Y se lo recuerda también a sus hermanos allá en Éfeso, en el capítulo 2 de su carta, versos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿hijos de qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás.
Wow. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice con respecto a aquellos que no han recibido, aceptado y creído el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, eh, muestra algunas características o facetas, diríamos, de la ira de Dios. Vamos a ver algunas de estas. El primer aspecto es el carácter de la ira de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Porque la ira de ¿quién? De Dios. ¿De dónde proviene la ira? De Dios mismo. La ira de Dios proviene de Dios mismo. No es algo que nosotros podamos estar familiarizados con Dios porque es algo de Dios. La ira nuestra es totalmente diferente a la ira de Dios. Nosotros nos enojamos, nos airamos, ¿cierto? Y como les decía, nuestras emociones y nuestros sentimientos se involucran y terminamos llevando esa ira al pecado. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Dios jamás se sale de sus casillas. Dios nunca pierde los estribos. Y Dios tampoco pierde su buen genio. Que a veces nosotros cuando nos airamos se nos altera todo, ¿no? El genio, de hecho, nos convertimos en Hulk, el hombre increíble. ¿Sí? Hay un autor que dice lo siguiente: ¿cómo puede Dios ser tan infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. El pecado atenta contra la santidad de Dios. Y por ende, Dios manifiesta su ira en contra del pecado. Les repito, la ira de Dios no es algo caprichoso, no es algo irracional, no es algo emocional, sino que es una respuesta totalmente coherente, santa, perfecta hacia el pecado. Hacia el pecado. Dios no podría ser santo si Él no se enoja contra el pecado, contra el mal. Ahí estamos. Mire lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres, muy limpio eres. El agravio Dios no lo puede ver con favor. Para nada. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:6? El amor no se goza de la injusticia. ¿Se goza qué? Dios es amor y Dios no se goza de la injusticia. Recuerden que el Señor Jesucristo en 2 ocasiones Él purificó el templo, habían convertido el templo, la misma clase sacerdotal, en un negocio, en un mercado. Estaban deshonrando la casa de Dios. Y el Señor Jesús en su ira los saca y limpia el templo. Miremos lo que dice Lamentaciones, capítulo 1. Verso 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados
en cautiverio. ¿Quién se rebeló en contra de el Señor? Israel. ¿Y qué sufrió Israel? La ira de Dios. ¿Y cómo fue manifestada esa ira de Dios? A través del exilio del pueblo de, de Israel, mis amados hermanos. Otro caso también de la manifestación de la ira de Dios es el caso de Acán. ¿Recuerdan allá en el libro de Josué? Que el Señor le dice y manda a través de instrucciones al pueblo a través de Josué que nadie podía tomar nada de lo de el botín. Y Acán escondió unos lingotes de oro, unas mantas. Y bueno, esto puede ser para mi futuro. ¿Y qué sucede? A través de ese acto de una persona en el pueblo, vino derrota para el pueblo y muerte para el pueblo. Ojo la responsabilidad que tenemos como parte de la iglesia. Si estamos viviendo en pecado, estamos afectando todo el cuerpo de Cristo. Si estamos viviendo en pecado, estamos afectando al cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo que le pasó a este joven, junto a su familia, a sus hijos y a todas sus posesiones. Dios lo pone de manifiesto. Acán reconoce que él ha pecado y viene el juicio y la ira de Dios sobre esta familia y todos son destruidos. Todos son destruidos. Ay, pero ¿por qué Dios es así? Porque Dios aborrece el pecado. Y el pecado tiene retribución, tiene paga. Y la ira de Dios viene por causa de el pecado. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Porque la ira de Dios se revela. ¿Cuándo es que Dios manifiesta esa ira? Cuando la revela. ¿Qué significa esa palabra revela? Es que descubrir, la palabra apocalipto, de ahí viene la palabra apocalipsis, ¿cierto? Ese descubrir, sacar a la luz, darla a conocer. Una traducción más precisa aquí en este versículo sería que la ira de Dios es constantemente revelada. Y la ira de Dios ha sido revelada continuamente a la humanidad. A todo lo largo de las escrituras podemos verla. Comenzando desde Adán. Cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente en vez de creerle a Dios, inmediatamente vino una sentencia sobre ellos. ¿Cuál fue? La sentencia de muerte. Sobre ellos y sobre toda su descendencia. Y tuvo consecuencias sobre la tierra. ¿Qué pasó sobre la tierra? La tierra fue maldecida, ¿sí? Por esa causa. Como les decía también en el diluvio, Sodoma y Gomorra. Todo eso son manifestaciones de la ira de Dios. Dios revelando su ira. Dios revelando su ira. ¿Queda claro, mis amados? Ok. Pero la mayor manifestación o la mayor revelación de esa ira de Dios, o sea, la manifestación suprema de su ira, fue cuando Dios Padre derrama su ira sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús toma el pecado de todo el mundo, cuando soporta allí todo el dolor, cuando sobre él viene todo el peso de esa furia de Dios como castigo por el pecado. Dios aborrece el pecado.
Y como es un Dios justo, ese pecado tiene que ser pagado. Y la paga del pecado es la muerte. Y la única manera para que la humanidad pudiera ser redimida de esa maldición del pecado era que Dios mismo pagara por el pecado del hombre. Por eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios no es ajeno a ningún acontecimiento que suceda, mis hermanos, en la tierra. Dios está activo y moviéndose en cada uno de los asuntos de los hombres. No podemos escaparnos de la mirada de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué hay tanta gente mala clase, cierto? Que hace el mal y parece que no les pasa nada, antes les va bien, ¿sí? Todos ladrones de cuello blanco y les va bien. Se roban millones de millones y les va bien. La justicia terrenal los exonera, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no está trayendo juicio inmediatamente sobre ellos? Veamos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué están haciendo estas personas? Haciendo un ahorro. Están atesorando, están guardando. ¿Qué están guardando? Ira. ¿Que un día se va a manifestar? Se va a manifestar, mis hermanos. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que no tenemos por qué irritarnos por los malos que prosperan, porque ya sabemos cuál es el ahorro que ellos están haciendo. ¿Qué más sigue diciendo ese versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde es enviada esa ira? Desde el cielo. Ahora, sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Como dice el príncipe del aire y que interfiere aquí en este mundo. Está dominado. Pero realmente, finalmente, ¿quién es el que gobierna? El cielo está gobernando. El trono de Dios gobierna. ¿Mm? Y la ira de Dios se hace manifiesta desde ese trono de Dios en nuestro mundo. ¿Mm? Y Pablo habla con frecuencia que va a haber un tiempo particular y específico para la ira de Dios. ¿Mm? Romanos 3:5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios? ¿De dónde viene el castigo? ¿De dónde viene el castigo? De Dios. Dios da el castigo. No, pero si Dios es tan buena papa, eso me la pasa, esta me la pasa. Yo no soy tan mala gente. Yo no soy tan mala gente.
yo hago buenas obras, soy buen marido, soy buen vecino, soy buen trabajador. Mis amados, eso no trae salvación. Usted puede ser una persona muy correcta. Moralmente puede ser una persona intachable. ¿Eh? Puede ser una persona intachable. Puede ser el mejor vecino, el mejor marido, el mejor hijo, el mejor padre, lo mejor en todo. Pero eso no lo salva. Esa persona sobre sí tiene la ira de Dios. Ay, pero ¿quiénes son los que son malditos? Los que no aman al Señor Jesucristo. Parece una palabra dura, ¿cierto? Mi hermano, pero es que está ahí escrita. No es una palabra mía, es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la Biblia dice. Y la palabra dice que tenemos que dar lugar a la ira de Dios. Ahí en el mismo verso, mismo capítulo, dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y el 5, capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira de Dios. Capítulo 13 de Romanos, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La ira de Dios es algo real. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El cielo revela la ira de Dios. A través o como fuente de la ira es el cielo. Ahora, mis amados hermanos, Dios manifiesta o revela esa ira de dos maneras, ¿sí? Mediante su orden moral, mediante lo que Dios ha establecido en su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, y cuando Dios interviene también de manera personal. Fíjense que cuando Dios creó todo, Él estableció principios y leyes. Y esos principios y leyes, si son violados, pues traen consecuencias. Si usted se sube a un 10º piso y pretende volar como un águila y se lanza por los aires, pues hermano, va a terminar en el pavimento como una guanábana, ¿sí? Va a morir. ¿Por qué? Porque violó una de las leyes que el Señor estableció desde el principio. De igual manera también cuando nosotros violamos las leyes que el Señor estableció, las leyes morales de Dios, pues vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. O sea, ahí viene la ley de la causa y efecto. Causa y efecto. Si usted se mete en una piscina con agua, va a salir mojado. Causa y efecto. Cuando nosotros violamos los principios morales del Señor, vamos a tener consecuencias. Y la segunda forma como Dios revela su ira es cuando Dios interviene directamente o de forma personal.
¿sí? Dios no es una fuerza cósmica, impersonal, una cosa etérea allá, no, Señor. Dios obra de manera personal y ejecuta su voluntad de manera soberana y de manera divina. En el Antiguo Testamento, Dios muestra eso de muchas maneras. Miremos lo que dice Génesis 18:30. Génesis 18:30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Ah? En ese texto, ¿quién estaba hablando ahí? Abraham, ¿cierto? Abraham. Señor, no se enoje con quién. ¿Con quién le estaba diciendo a Abraham que no se enojara? Pues con él. No se enoje ahora mi Señor. O sea, Dios se podía enojar con Abraham. O sea que Dios, el carácter de la ira también tiene un carácter personal. ¿Sí? Miremos otro texto. Éxodo 15:7. Éxodo 15:7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Dios enviando su ira. Una ira ardiente, una ira feroz, una ira para destruir. Otro texto, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1, verso 34. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras y se enojó. Uy, uy, uy. ¿Mm? Y se enojó. Ojo, ojo, porque a veces nosotros hablamos palabras que enojan a Dios. Pues tenemos que ser muy cuidadosos nosotros con lo que decimos. Incluso, a veces cuando oramos, oramos mal. Pues tenemos que orar conforme a la palabra del Señor. Otro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. La ira de Dios derramada sobre el pueblo por causa de que se habían apartado de su palabra. ¿Mm? Mira lo que dice David allá en el Salmo 7. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez, justo, y Dios está airado contra el impío cuando hace el mal. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. La traducción de aquí de airado es como si estuviera echando espuma por la boca. Así es la ira de Dios, la cólera personal de Dios contra el impío por causa del pecado. ¿Qué sigue diciendo el texto de Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¡Wow! ¿Contra quién va esa ira de Dios? ¿A quiénes alcanza? ¿Y cuál es la naturaleza de esa ira de Dios? ¿Qué dice la palabra?
O sea que la ira de Dios, podríamos decir que la ira de Dios también es universal, porque se descarga ¿contra quiénes? Contra toda persona que merezca esa ira. ¿Mm? Ahora, mis amados, por muy buenas personas que nosotros seamos, por muy buenos dadores que nosotros seamos, por mucho que ayudemos a los demás, incluso porque sirvamos a Dios, si estamos dentro de ese grupo de que habla Pablo aquí, toda es toda, toda persona. Más adelante dice que no, tanto de judíos como de gentiles, que todos hemos estado bajo el pecado, bajo las consecuencias del pecado y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Piense en la persona más íntegra, en la persona más buena gente, en esa persona que usted podría admirar, en esa persona que tiene un hogar muy chévere. ¿Mm? Esa persona que realmente se dice, wow, este se merece lo mejor, este se merece lo mejor. Esa persona está muy lejos de poder alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Escúcheme bien, no hay nadie, por muy buena gente que sea, que pueda alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Nosotros comparamos nuestra bondad unos con otros. Entonces uno decimos, uy, ese sí es buena gente. No, ese otro sí es más mala gente que nada, ¿cierto? Cuando nos comparamos con nosotros, como dicen, nos damos casquillo, ¿no? Ay, ay, sí, yo no soy tan malo como los demás. Recuerden lo que el Señor nos cuenta ya del fariseo que llegó allá a orar y el publicano, ¿no? ¿Qué decía el fariseo? Gracias que no soy como ese miserable publicano que está ahí atrás. Yo sí voy a la iglesia cada domingo, yo presento mis diezmos también, yo oro, leo la Biblia, no soy como ese miserable de atrás. ¿Y qué decía ese miserable de atrás? Señor, yo no soy digno. Sé propicio a mí, a mi pecador. El estándar más alto del hombre no puede de ninguna manera, mis amados hermanos, llegar a alcanzar en lo más mínimo el estándar de la justicia de Dios. O sea que las buenas gentes, si no han aceptado y recibido la obra del Señor Jesucristo, si no lo han creído, están condenados y están bajo la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, les repito, no es algo desenfrenado, una furia que apareció de un momento a otro como si fuera un loco, ¿cierto? Y mirar a ver para dónde reparte su ira sin importar a quién le caiga. No es así. La ira de Dios no está manchada por el pecado. La ira de Dios no es para vengarse de alguna persona. El enojo de Dios y la ira de Dios está reservada y dirigida únicamente al pecado. Al pecado. A la impiedad de los hombres. A la impiedad. ¿Qué es una persona impía? Es una persona que no está relacionada con Dios. Los impíos no están relacionados con Dios. No hay una relación personal.
Y Dios está airado, porque ellos no son sus amigos, mucho menos sus hijos. Pero todos somos hijos de Dios. Ah, carambas. Miremos lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ay, ¿enemigos de quién? Éramos por naturaleza enemigos de Dios. ¿Y qué sucedió? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¡Wow! Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira, por su vida. Otro texto, allá en Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Quienes no conocen a Dios son enemigos de Dios y son hijos de ira, como andábamos nosotros antes de conocer el Evangelio. Ahora, una persona que es realmente, que no tiene piedad, una persona que se le puede decir que es impía, es una persona que no tiene reverencia, que no adora a Dios como se debe adorar, al Dios verdadero. Puede ser que adore, pero está adorando de una manera falsa, de una manera engañosa. Miremos lo que dice en su epístola Judas, en los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué palabra se repite ahí? Ah, impío, ¿no? ¿Vino para qué? Para dejar, primero hacer juicio y dejar convictos. ¿Qué es un convicto? Es alguien que está en la cárcel, ¿cierto? A todos los impíos. ¿Qué hicieron esos impíos? Obras impías. ¿Cómo las han hecho? Impíamente. ¿Cómo se le llama a estos pecadores? Impíos. ¡Ay, Dios santo! Impiedad e injusticia son casi sinónimos, pero la injusticia manifiesta son los resultados de esta impiedad. Recordemos que el pecado lo primero que atenta es contra la santidad, contra la majestad de Dios y después contra la ley, contra los principios del Señor. ¿Por qué el hombre no se relaciona adecuadamente con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no se relaciona con Dios? Primero, porque no conoce su propia condición. Porque hay impiedad en su corazón que lo conduce a la injusticia. Si no hay una adecuada relación con Dios, si no hay un conocimiento de Dios, ese hombre está viviendo impíamente. Ojo,
Cuando no conocemos a Dios, obramos, vivimos impíamente. ¿Por qué? Porque hacemos las obras que nos parecen bien a nosotros. Seguimos nuestros propios deseos. Hacemos lo que nos parece. Y si nosotros no tenemos una adecuada comunión con Dios, ¿qué sucede en nuestra relación con los demás? Pues las relaciones con los demás también son relaciones complicadas. De la misma manera como tratamos a Dios, tratamos a los demás. Ojo, porque si tengo una adecuada relación con Dios, voy a tener también una adecuada relación con mis semejantes. Si yo soy un enemigo de Dios, voy a ver a los demás como enemigos. Este me las paga, tarde o temprano. Wow. El pecado, mis amados hermanos, es la única cosa que Dios odia. Él no odia a las personas porque sean de una raza o de otra, porque tienen más dinero que otros o menos dinero, porque son más talentosas en algunos aspectos que otros, porque son a veces más inteligentes o porque son más ricos o pobres. No, Dios no odia a las personas por eso. Dios odia el pecado. El pecado que esas personas practican, el pecado en el cual están viviendo. Dios aborrece el pecado. Y ese pecado acarrea la ira de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo así, mis amados hermanos? O sea que eh, Dios hace responsable a todas las personas por sus fallas morales, por sus fallas espirituales. ¿Será? Y hay personas, y uno dice, pero si hay personas que no han escuchado el Evangelio, ¿cómo Dios los va a hacer culpables de algo que no han escuchado? Toda persona está inclinada a seguir al pecado. Toda persona se inclina a resistir, a no querer a Dios. ¿Sí? Todas las personas. ¿Qué sigue? ¿Qué está diciendo la palabra? Con respecto a esto, ¿cómo lo podemos traducir? Que con injusticia restringen también, dice la verdad. O quienes tratan de detener la verdad aferrándose a su propio pecado. Ojo por las ideologías de hoy en día. Ideologías donde nos quieren hacer creer que el pecado en que viven ellos es algo normal, es algo natural. Cosas que van en contra de la naturaleza y que Dios condena enérgicamente en su palabra, como la vamos a ver más adelante. Y quieren que para todos, desde los niños, establezcamos esa ideología que viene del infierno. Eso es lo que está diciendo ahí. El hombre se aferra a su propio pecado. Injusticia. El hombre quiere ponerle el pie a la voluntad de Dios. Se opone
a la voluntad de Dios. Pero, ¿y esas personas verdaderamente que no han escuchado? Miren lo que dice el versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, Dios se lo manifestó. O sea, independientemente de todas las oportunidades que una persona haya tenido para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el evangelio, dentro de cada persona hay una evidencia interna que Dios ha dado acerca de su existencia, acerca de quién es Dios. Pero también hay una resistencia a contradecir esa evidencia. Todos en una mayor o menor medida tienen algo allá en su conciencia de esa luz de Dios. Y Dios lo dice, si me buscan, me van a encontrar. Allá Jeremías 29:13 dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y me buscaréis y me hallaréis. Pero el hombre natural no tiene esa inclinación de buscar a Dios. El hombre natural no busca por sí mismo a Dios. Dios mismo se hace carne. Dios viene al mundo. Viene la luz al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mire lo que dice allá Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cómo? La condenación, ojo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¡Wow! La naturaleza pecadora del hombre prefiere andar en tinieblas. Otro texto, el Salmo 14, verso 1. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Hoy Europa está sufriendo de la mayor epidemia de ateísmo. Eso es lo que está diciendo. No hay Dios. ¿Cuál Dios? Yo soy ateo. No hay Dios. ¿Y qué dice la palabra que son esas personas? Necios. Necios que se han corrompido y que lo que están haciendo es abominable delante de Dios. El hombre pecador se opone a la idea de un Dios santo, de un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque si se ponen delante de un Dios santo, se darían cuenta de su propia condición y tendrían que entregar cuentas. Dios los haría responsables por lo que están viviendo y al pecado que no quieren renunciar. Ahora, mis amados hermanos, como lo veremos en la próxima charla, toda persona tiene suficiente testimonio en su interior de quién es Dios. Ojo, lo vamos a ver la próxima vez. Y eso da la capacidad también para reconocer quién es Dios, para poder acercarse a Él y para poder reconciliarse con Él, si verdaderamente hay un deseo verdadero en su corazón.
Ahora, ¿qué pasa con los hombres que rehúsan responder al llamado de Dios? Rehúsan responder a esta evidencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Viene la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? ¿Qué acabamos de leer? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora el Señor, mis amados, nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir como es digno del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, hemos sido lavados, limpiados, perdonados nuestros pecados. Hemos sido liberados para poder servir al Dios vivo. Ya no somos esclavos del pecado. Por eso la palabra dice, sed santos, como yo soy. Que quizá no está llamado a vivir en una vida de permanente pecado. Que podemos pecar ocasionalmente, sí, pero ¿qué sucede? Inmediatamente nos arrepentimos. Acuérdense, pecado no confesado es pecado no perdonado. Y la ira de Dios está sobre ese pecado y sobre esa persona. ¿Qué tanto temor realmente de Dios hay en nuestro corazón? Cuando comenzamos a entender y a comprender estos principios, wow, tenemos una gran responsabilidad. Primero con nuestras propias vidas delante del Señor, nuestra relación con Dios. Pasamos de ser enemigos ahora a ser hijos. Pasamos de ser aborrecidos y malditos a ser deseados y bendecidos. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por la obra del Señor Jesucristo, la ira que estaba puesta sobre nuestras cabezas, ahora esa ira fue descargada sobre el Señor Jesucristo. Él pagó también esa ira de Dios allí en la cruz. Qué bendición, qué privilegios, mis amados, que tenemos. Por eso la palabra dice, tenemos que vivir dignamente, porque hemos sido llamados para manifestar este evangelio. Amén. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo cargó con toda la ira tuya allí en la cruz. Gracias, Señor, porque has abierto, Señor, nuestros ojos y has permitido que podamos ver plenamente la luz y caminar en la luz. Nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de la luz, al reino de tu Hijo, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, retumbe allí en nuestros corazones y que cada día podamos entender, comprender y vivir, Señor, de acuerdo a los principios de tu palabra, de acuerdo al evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Hoy bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.